Hola, mi nombre es Sebastián Castillo y les voy a hablar sobre los ácidos. ¿Qué es un ácido? Un ácido es todo compuesto químico que cuando se disuelve en agua produce una solución con una actividad de cation hidróneo mayor que el agua pura. Esto es un pH menor que 7. Existen tres teorías que definen qué es un ácido. La teoría de Arrhenius, que dice que un ácido es una sustancia que al disolverse en agua aumenta su concentración de cation hidróneo. La teoría de Bronsted-Lowry, que dice que un ácido es una sustancia capaz de ceder protones, y la teoría de Lewis, que dice que un ácido es una sustancia que recibe 2 electrones. Los tipos de ácidos. Los ácidos se clasifican en 2 grandes grupos según su capacidad de ionización. Ácidos fuertes, que son aquellos compuestos capaces de liberar iones de hidrógeno con facilidad en una solución. Se caracterizan por ser muy corrosivos, se disocian totalmente en una solución acuosa y tienen la capacidad de conducir la energía eléctrica de forma eficiente. Los tipos de ácidos fuertes sería el ácido perclorídrico, que se utiliza para muchas actividades de carácter industrial, básicamente las relacionadas a la refinación de metales, plomería y desinfección. Y el ácido nítrico, que se usa para la fabricación de explosivos. Los ácidos débiles, que son los compuestos químicos que no liberan iones de hidrógeno en gran cantidad, se caracterizan por ser menos corrosivos y no se disocian totalmente en una solución acuosa. 2 ejemplos de ácidos débiles vinieron siendo el ácido acético, que es un ácido orgánico responsable de la acidez del vinagre, y el ácido cítrico, que está presente en los limones y otras frutas. Las características de los ácidos son conductores de energía eléctrica, es decir, este tipo de energía fluye con facilidad a través de sus iones. Al reaccionar con metales generan hidrógeno y sal. Al reaccionar con bases o óxidos metálicos generan agua y sal. Los ácidos son corrosivos al contacto con la piel. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, conocido como ácido muriático, puede causar destrucción de los tejidos, por lo que se considera un material de uso controlado. Son solubles en agua, es decir, que se disocian o se disuelven en agua con facilidad, y su nivel de pH es inferior a 7. Mi nombre es Amilquis Cortorreal y le hablaré sobre las bases y sales. Las bases. Las bases se definen como una sustancia capaz de captar protones. La teoría ácido-base de Bronsted y Lowry, formulada en 1923, define a una base como una sustancia capaz de aceptar protones. De acuerdo a la teoría de Cervantes-Ernest, este menciona o define a la base como una sustancia capaz de captar iones de hidrógeno y liberar iones negativos. Esas 2 teorías o definiciones de bases son aceptables. Propiedades de las bases. Las bases son sustancias con una textura acuosa, un sabor amargo, solubles en el agua, no reaccionan al entrar en contacto con un metal, son conductores de electricidad y en algunos casos esta puede ser irritable en la piel y destruir algunos tejidos humanos. Lo más importante que debemos mencionar que la base al reaccionar con un ácido forma aguas y sales. Las bases más comunes que podemos mencionar son el jabón, el detergente, la leche de magnesio, el cloro de piscina y el bicarbonato de sodio. Las sales. Las sales son compuestos químicos mediante un enlace iónico de partículas de cargas positivas y cargas negativas. Se puede decir o definir que las sales son una sustancia que nace o que resulta al combinarse un ácido y una base. También se le conoce o se le llama neutralización. Las bases pueden ser triples o dobles, dependiendo de la cantidad de cationes y de aniones que tengan. Propiedades de las sales. Las sales son sustancias
Sustancia de compuesto cristalino con una estructura iónica, son solubles al agua, no conduce electricidad en su estado sólido y suelen tener o encontrarse en colores diferentes. También podemos mencionar que la sal forma parte o es central de algunos cambios o procesos biológicos como el funcionamiento de las enzimas, la transmisión de los impulsos nerviosos y la síntesis de la clorofila. Algunas sales que debemos mencionar son el nitrato de sodio, el bicarbonato de litio y el fosfato de cálcico. Gracias. Los carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en distintos alimentos, ya sean frutas, granos, vegetales y productos lácteos. Estos normalmente también suelen llamarse hidratos de carbono debido a sus elementos químicos, que suelen ser carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula normalmente es CH2O. Podemos ver que esos en sus unidades de azúcar pueden ser monosacáridos de una unidad, disacáridos 2 unidades y polisacáridos varias unidades. Tengan en cuenta que sacárido significa azúcar, proviene del griego seker. Los monosacáridos. Los monosacáridos son las azúcares simples. Normalmente estas están constituidas por átomos de carbono de 3 a 7. Podemos ver que los monosacáridos incluyen dos grupos, grupo hidroxilo y grupo hidroxilo y grupo carbonilo. En el hidroxilo encontramos la relación entre un oxígeno y un hidrógeno. Y en el carbonilo una relación entre el carbono y doble enlace con oxígeno. Y según la posición del carbonilo pueden ser o cetonas o aldehídos. Por ejemplo, en el caso de esta imagen podemos ver la glucosa, que en el caso de la glucosa, el grupo carbonilo se encuentra en la parte exterior de la cadena, por lo cual se considera aldehído, mientras que la fructosa tiene su grupo carbonilo en el interior de la cadena, por ende se considera cetona. Estos también pueden dividirse en triosas, los monosacáridos, pentosas y hexosas, según sus números o niveles de carbono, que son de 3 a 7. Triosas, 3 carbonos, como los aldehídos, pentosas, 5 de carbono, en el caso de la ribosa y desoxirribosa, que conocemos en los ácidos nucleicos, y las hexosas, que podemos ver que esos son de 6 carbonos, como en el caso de la glucosa, que es la más abundante, utilizada por organismos como obtención de energía, y que, por ejemplo, en las células, en la respiración celular, las células suelen oxidar monosacáridos para así convertir esas energías complejas en unas más simples y poder utilizarlas para realizar sus funciones. También en los monosacáridos, con la glucosa, forma parte de aminoácidos y ácidos grasos, así como del metabolismo. Los disacáridos. Los disacáridos son los glúcidos formados por 2 moléculas de monosacáridos y estos sí se pueden hidrolizar. Los monosacáridos no, porque están compuestos por una sola unidad. Bueno, podemos ver que aquí está un disacárido, es decir, un compuesto de 2 monosacáridos, que al hidrolizarse, es decir, estar en agua, se vuelven a dividir, formando 2 unidades de monosacáridos. Los monosacáridos, para unirse, estos dos, suelen pasar por un enlace glucosílico, mediante el cual un monosacárido o el átomo de carbono 1 de un monosacárido se une con el carbono 4 del otro monosacárido, y podemos ver que estos pasan por una reacción de condensación, por el cual uno de los monosacáridos suelen perder un hidrógeno, mientras que otro suele perder un grupo hidroxilo. Bueno, siguiendo con ejemplos de disacáridos, podemos ver la lactosa, sacarosa y maltosa, que al hidrolizarse la lactosa nos puede dar lo que es una unidad de glucosa y una unidad de galactosa, la sacarosa, una unidad de glucosa y una de fructosa, y la maltosa, 2 unidades de glucosa. Sabemos ya que es hidrólisis. Cuando se hidroliza es cuando, debido a la presencia de agua, cuando interactúan con agua, suelen dividirse. Por esto, cuando consumimos
Por ejemplo, un alimento que contengan polisacáridos, disacáridos, esos se van degradando hasta ser o convertirse en azúcares simples. Bueno, los polisacáridos. Los polisacáridos, estas son presentadas en cadenas simples o ramificadas. Estas están compuestas por muchas unidades simples de azúcar, normalmente de glucosa. Y aquí podemos encontrar tanto almidones, glucógeno y celulosa. En el caso de los almidones, podemos ver cómo esto influye mucho en las plantas, en la energía de las plantas, y que las plantas almacenan los almidones en los aminoplastos. Podemos ver que las papas son muy beneficiadas por los almidones. Podemos ver también las papas los aminoplastos. Bueno, el glucógeno. El glucógeno también es una unidad de glucosa, igual que el almidón, que se encuentra normalmente como fuente de energía para los animales. Podemos verlos ya sea en animales vertebrados, en las células musculares, sistema nervioso y la celulosa. La celulosa, esta es insoluble, es decir, no se degrada y los seres humanos no pueden descomponerla. Normalmente solamente muy pocos organismos pueden descomponer algo más simple que es glucosa, que son los sistemas ovinos, que en su caso tienen lo que son bacterias que ayudan a lo que es digerir y volverlas a más simple la celulosa. Bueno, continuando esto, tenemos aquí ejemplos de monosacáridos. Por ejemplo, esta banana que está compuesto mayormente por glucosa, que es un monosacárido, disacárido, como vemos en la maltosa, que tiene muchos granos aquí, y polisacáridos como las papas que mencionamos anteriormente, ricas en almidón y celulosa, en la zanahoria vegetal, que ayudan mucho también al sistema digestivo. Bueno, la función de los carbohidratos tiene funciones energéticas, como mencioné anteriormente, tanto en plantas y animales, ahorro de energía, forman parte de tejidos, ya sea el tejido nervioso, etc. También el ATP, que influye mucho con carbohidratos y es una fuente de energía, se utiliza como fuente de energía. Es reguladora, como dije anteriormente, por ejemplo, la celulosa, que ayuda mucho en lo que es el estreñimiento. Y también en diabéticos, porque ayuda a bajar el nivel de azúcar en la sangre. También tenemos lo que es la galactosamina, la quitina y glucoproteína. La galactosamina podemos ver que forma parte del cartílago, que forma parte del sistema óseo de los vertebrados. La quitina prácticamente forma parte de lo que es, digamos, ¿cómo lo explicamos? La quitina forma parte de los esqueletos externos, tanto de insectos, de cangrejos y también de las paredes celulares de hongos. Y las glucoproteínas, que son secretadas por las células, que es una combinación tanto de proteínas como de carbohidratos. Aquí también se puede ahorrar lo que son proteínas. Bueno, entre las consecuencias, podemos ver distintas consecuencias, como vemos la obesidad, distintos tipos de carbohidratos, tanto carbohidratos no saludables y carbohidratos sí saludables. Tanto en niños como adultos ocurren problemas cardiovasculares, diabetes, debido a azúcar, obesidad, algo que vemos hoy en día bastante, debido al mal consumo de carbohidratos, envejecimiento, caries y además de debilitar. Por eso es muy importante que consumamos los carbohidratos de manera correcta, dando la proporción necesaria de azúcares a nuestro cuerpo. Gracias. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Melanie Yulisa Pascuterrero y les voy a hablar de qué son los lípidos. Empecemos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos o grasas son moléculas orgánicas solubles en solventes diferentes al agua. Están compuestas principalmente de carbono e hidrógeno y en menor proporción de oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los lípidos se caracterizan por cómo se disuelven en diferentes líquidos o solventes. La mayoría son insolubles al agua. Esto quiere decir que no se mezcla con el agua. Por ejemplo, tú tomas un vaso de agua y le echas un poco de aceite, por más que tú intentes mezclar,
siempre se verán pequeñas partículas del aceite porque no va a ser una mezcla homogénea porque no son solubles. Mientras que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos como son el éter, el benceno y la acetona. A diferencia de las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos, los lípidos no tienen una estructura básica común. Por eso, dentro de este grupo de biomoléculas se encuentran compuestos de formas variadas. Ahora hablaremos de la clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican de diferentes formas porque los lípidos son compuestos muy variados. Vamos a conocer cuáles son. Como les decía, los lípidos son un grupo de compuestos muy variados. Puede ir desde los más simples, como el ácido butírico, que se encuentran en la mantequilla, hasta los más complejos, como la esfingomelina, que se encuentra en la envoltura de los nervios. Aquí está la estructura de la esfingomelina. Está compuesta por nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, etc. En primer lugar, tenemos los ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son los lípidos más simples. Se caracterizan por tener dos partes, una cabeza y una cola. La cabeza tiene un grupo ácido carboxílico y es hidrofílica, es decir, que le gusta la compañía del agua. En cambio, la cola es una cadena de carbonos unidos entre sí que detestan el agua. Por lo tanto, es hidrofóbica. Cuando una molécula tiene por un lado una afinidad por el agua y el otro una repulsión a esta, es anfipática. Los nombres de los ácidos grasos se relacionan entre el número de carbonos y su cadena y la cantidad de dobles enlaces que poseen. En segundo lugar tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos se resultan de la combinación de tres ácidos grasos con un glicerol, de ahí su nombre. De tres y glicerol, triglicéridos. La grasa y los aceites están compuestos de triglicéridos. La mayor diferencia en su estado es la temperatura ambiente. Las grasas son sólidas y los aceites son líquidos. En tercer lugar tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos parecen una cabeza con dos patas. ¿Por qué? En la cabeza está un grupo orgánico con un grupo fosfato y las dos patas son ácidos grasos. Esta estructura es la clave de la formación de las membranas celulares. Los fosfolípidos se juntan entre sí formando una doble capa, como se ve aquí, una doble capa, con las cabezas apuntando hacia los extremos y las patas metidas en el interior. Hay varios tipos de fosfolípidos. Los más abundantes en las membranas son la fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina y la fosfatidilinositol. En cuarto lugar tenemos a los esteroides. Los esteroides son otra clase de lípidos que, a diferencia de los ácidos grasos, están formados por 4 anillos fundidos, 3 anillos de 6 carbonos y 1 de 5 carbonos. El colesterol es el esteroide más común y más abundante. También las hormonas testosterona, cortisona y la progesterona son esteroides. De igual manera, los ácidos y las sales biliares que produce el hígado son esteroides derivados del colesterol. Los esteroides anabólicos que usan algunos deportistas son compuestos parecidos a la testosterona. Su efecto es aumentar la producción de músculo de forma artificial. Pero en cambio, el abuso o el mal uso de estas sustancias pueden conducir a daños físicos a largo plazo y hasta mentales. En quinto lugar, tenemos los eicosanoides. Los eicosanoides comprenden un grupo de compuestos que se forman a partir del ácido graso arquidónico que poseen 20 carbonos. Estas son las prostaglandinas, los trombaxonos y la leucotrineos. Estos compuestos participan en los procesos inmunológicos, en la coagulación de la sangre y en el dolor. Y en sexto lugar, por último, tenemos los esfingolípidos. Los esfingolípidos son una familia de compuestos complejos. El descubridor fue L.G. Tindinchum. Los llamó así por la dificultad de estudiarlos, de estudiar su estructura. Los esfingolípidos son importantes en las membranas
Los más conocidos son la esfingomielina, la ceramidina, los gangliolícidos sólidos y los cerebrosólidos. Ahora hablaremos de la función de los lípidos. Por ejemplo, la energía. A los lípidos, antes de la función de los lípidos, a los lípidos y grasas se les ha dado una mala reputación, pero son absolutamente necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y las principales funciones que tienen son las siguientes. Por ejemplo, la energía. Los lípidos de la dieta son usados como fuente de energía. La grasa del cuerpo, tejido adiposo, que es la grasita, es la forma más fácil y efectiva de almacenar la energía. 1 gramo de grasa produce el doble de energía que 1 gramo de azúcar o proteínas. Está la estructura celular. Una de las funciones de los lípidos es la construcción de membranas celulares. Típicamente, la membrana celular está formada por 2 capas de fosfolípidos con caras hidrofóbicas tocándose entre sí y las caras hidrofílicas mirando hacia afuera. Está el aislamiento térmico. Las plumas de las aves y las hojas de algunas plantas están cubiertas por cero, que es un líquido que las ayuda a repeler el agua. Los animales poseen debajo de la piel una capa de grasa que les ayuda a protegerse de las bajas temperaturas externas, por ejemplo, en el invierno. También está para la señalización celular. Los fosfolípidos, en particular el fosfatidilidinecitol, son moléculas indispensables en la transmisión de señales desde el exterior de las células en su exterior. También la última tenemos acá la función endocrina, que son las hormonas sexuales y los corticosteroides. Son hormonas que regulan funciones esenciales del organismo y son derivadas de lo que es el colesterol, que es un lípido. Aquí también los lípidos se encuentran en los alimentos, por ejemplo, como es en el pescado, que el pescado es una fuente de omega 3 que nos ayuda a prevenir lo que son enfermedades cardiovasculares, y el aceite de pescado es particularmente rico en ácido eicosapentaenoico, que tiene 20 carbonos con 5 doble enlaces. También el colesterol, que está en los huevos, está presente en los huevos. Tiene mala fama, pero mantiene la lucidez de la permeabilidad de las membranas biológicas. También el aguacate contiene lo que es lípidos, las nueces, el ácido laúrico, que lo contiene el aceite de coco, que se utiliza mucho en la elaboración de cosméticos y sabones. También el aceite de oliva contiene lo que son lípidos, etc. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido todo hasta acá y pasen buenas.